Entonces, en el libro de Lucas capítulo 6, y voy a leer yo a partir del versículo 6 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Hasta aquí nomás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ahora que sea tu palabra, que es viva y eficaz, la que traiga el mensaje, Señor. Queremos dejar que los textos bíblicos hablen. Queremos que sean ellos los que nos guíen, Señor, en esta mañana. Que podamos ser bendecidos por tu santa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como yo dije esta mañana, mientras estábamos en la cena del Señor, esto ocurre en un día de reposo, como ustedes pudieron leer allí en el versículo 6, que este episodio sucedió en otro día de reposo. Parece que Jesús, no sé si buscaba a propósito que ocurriera en el día de reposo, pero muchos eventos pasaban allí para que Dios pudiera darnos un mensaje a través de Cristo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos el comienzo de este capítulo 6 de Lucas, vemos que allí los discípulos recogen espigas en el día de reposo, en otro día de reposo. Y estos fariseos, como vamos a ver, gente que realmente le importaba mucho más sus propias normas que las personas, siempre cuestionaban al Señor Jesús. Y no va a ser la excepción en este caso con este hombre que tenía esta mano paralizada, ¿no es cierto? Ahora es interesante que dice acá la palabra de Dios en el versículo 6 de este capítulo 6 de Lucas, que en ese día de reposo Jesús entró en la sinagoga y enseñaba, ¿no? Y bueno, para dar un poco así un pantallazo muy superficial, las sinagogas eran un sitio de oración y por supuesto de estudio, pero también de reunión, de diálogo, de interpretación de la Torá, ¿no? Se juntaban allí muchos maestros y algunos que no lo eran, pero que iban a escuchar, ¿no? Y aprender. La palabra sinagoga viene de un término que traducido a nuestro lenguaje quiere decir casa de la asamblea. Y digamos, por lo que pude recabar, aunque digamos se poseen pocos datos acerca del origen de las sinagogas o de las primeras sinagogas, posiblemente ellas se remonten a tiempos posteriores a la división de los dos reinos hebreos, ¿no es cierto? Ustedes saben que al principio era un solo reino, después se dividió en dos, el norte y el sur, Israel y Judá. Y esto pasó más o menos en el año 930 a.C., ¿no? O quizás las sinagogas pueden haber tenido su origen luego de la destrucción del primer templo, ¿no? Que ocurrió en el 587 a.C. Y durante el cautiverio que, digamos, fueron llevados una parte de Judá a Babilonia, ¿no? Más o menos entre el 586 y el 537 antes del Señor Jesucristo. Según lo que pude recabar también, en el año 70, en el momento de ser sitiada y destruida por las legiones de Tito, Jerusalén contaba con unas 400 sinagogas, según cuenta así la historia, ¿no es cierto? Y después de la segunda destrucción después de la destrucción del segundo templo, o sea, en esa época que estamos hablando, la importancia de la sinagoga aumentó. ¿Por qué? Porque se empezaron a estructurar
las oraciones o las plegarias de la comunidad, ¿no? De alguna forma, la oración vendría a ser el sustituto de los sacrificios en el templo. Como ya no estaba el templo y no se podían hacer sacrificios, las sinagogas eran utilizadas, digamos, para la oración, entre otras cosas, que por mucho tiempo fue, de alguna manera, para los judíos el sustituto de los sacrificios que se hacían en el templo, ¿no? Ahora, como yo dije recién, la sinagoga era un centro de la comunidad judía, donde obviamente había lugar para la oración, para el estudio y también para tener comunión entre los mismos judíos, ¿no es cierto?, entre ellos mismos. Ahora, nosotros podríamos decir hoy lo mismo acerca de los templos donde nosotros como creyentes concurrimos, ¿no? Nosotros, los creyentes genuinos en Cristo, somos la iglesia y por mandato de Dios nos congregamos. Nos congregamos en este lugar como en cualquier otro lugar donde se presenta la persona de Cristo en ese templo, la iglesia que somos nosotros, los cristianos, los seres humanos que hemos conocido a Cristo, nosotros somos la iglesia, concurrimos. ¿Y para qué? Primero porque Dios nos manda a congregarnos, pero para la oración, para el estudio de la palabra y también para tener koinonía, hermanos, para tener comunión entre nosotros. Ahora, lo primero que quiero destacar, porque fue lo primero que pensé cuando empecé a leer este pasaje bíblico, es que dice acá la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cada vez que tenía oportunidad, iba a una sinagoga. Iba y se congregaba. Y no solamente iba a escuchar, sino muchas veces iba a enseñar. Sabemos que Jesús era el maestro por excelencia. ¿Y él qué enseñaba? Enseñaba el Evangelio, ¿no es cierto? Ahora, pero esto, digamos, me hizo pensar de que el Señor Jesucristo no solamente no perdía oportunidad para estar presente en una reunión, donde de alguna forma él pudiera enseñar y mostrar la palabra de Dios, sino que él iba a esos lugares donde no solamente había gente con necesidad, porque en ese lugar, en esa sinagoga, él se iba a encontrar con un hombre que tenía una mano paralizada, había una necesidad en esa persona que iba a escuchar la palabra de Dios, pero también quizás esperando que algún milagro se ocurriera, ¿no es cierto?, en la vida de esta persona. Pero no solamente iba gente a escuchar sinceramente la palabra de Dios y si era posible ser sanado de alguna dolencia, sino que iban fariseos, hermanos, iba gente hipócrita, iba gente falsa, iba gente que indudablemente en ese lugar no iba con un corazón sincero para conocer y para escuchar de Dios verdaderamente. Y sin embargo, mis hermanos, podemos destacar esto porque yo pensaba lo siguiente: hay mucha gente que dice, yo no voy más a la iglesia porque está llena de hipócritas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Jesucristo estaba allí, aún en medio de los hipócritas. Él mismo los llamó hipócritas a los fariseos. Pero Jesús no perdía una oportunidad para congregarse. Entonces no tenemos esa excusa de decir, o algunos ponen, no, lo que pasa es que hay mucha gente falsa, hay mucha gente hipócrita, que no es sincera. Miremos el ejemplo de Jesús, imitemos a Él. Él estaba con la gente que tenía necesidad, que quería escuchar la palabra de Dios, y con los hipócritas. Él estaba con los hipócritas. Por lo cual, esto fue lo primero que vino a mi mente y yo, lógicamente, refuerzo esa idea, hermanos, de que nadie tiene excusa para no congregarse. Nadie. ¿Y de dónde tomo el ejemplo? De Jesús. De Jesús. Siempre va a ser mi mejor ejemplo. Y si nosotros miramos a Jesús, no vamos a estar mirando tanto quién está al lado, que este no me miró bien. Ustedes saben lo que Jesús padecía con los fariseos, mis hermanos. Querían destruirle, dice la palabra de Dios. Querían destruirlo. Sin embargo, Jesús estaba allí. Ahora, pasemos a algunos detalles que muestra este episodio, ¿no? Bueno, como dijimos, era sábado, porque era el día de reposo. Jesús entra a una sinagoga. Otro detalle es que allí había un hombre con esta mano paralizada, con esta mano enferma. Y había allí también escribas y fariseos que presionaban a Jesús. Podríamos decir así
para ubicarnos en el lugar, ¿eh? Había de todo allí. Pero yo quisiera que en esta mañana pensemos un poco en el cruce que tienen los fariseos con Jesús y Jesús con los fariseos. Si bien el milagro va a ser importante, es quizás queda en un plano secundario para Jesús, de alguna manera, enfrentar a estos hombres que querían destruirlo, mostrándole la verdad de Dios y no la mentira que ellos por ahí creían, y no solamente creían, sino exigían y enseñaban, ¿no? Veamos las preguntas de Jesús. Versículo 9. Cuando este hombre está allí, y obviamente los fariseos, dice el Evangelio de Mateo y el de Marcos también, ellos esperaban, digamos, que Jesús, a ver qué iba a hacer Jesús con ese hombre, a ver si lo iba a sanar, porque era día de reposo. Entonces, de parte de los fariseos se refregaban las manos. Ellos querían ver bien qué iba a hacer Jesús, porque después ellos lo iban a acusar, ¿no? Esa era la intención de ellos. Entonces, fíjense que es interesante, porque lo primero que hace Jesús antes de hablarle a los fariseos es hacer pasar a ese hombre que estaba enfermo y lo mete en el medio de la sinagoga, porque dice acá la palabra de Dios que le dijo: levántate y ponte en medio. Pero Jesús todavía no va a hablar con este hombre, ni lo va a sanar, ni le va a decir lo que él tenía que hacer. Ahora que él está en el medio allí, que seguramente una de las razones por las cuales Jesús lo hizo pasar ahí en el medio, y de alguna forma lo exponía, era para que mientras tanto todos los que estaban allí vieran la necesidad que tenía este hombre, lo difícil que era para este hombre. El Evangelio de Lucas, como hemos leído, identifica que tenía mal la mano derecha, y esto tiene una importancia, hermanos. Si bien Marcos y Mateo no lo dicen, es muy importante, porque la mano derecha tenía, digamos, no solamente una importancia para todas las labores, para todas las tareas, sino que para los judíos la mano izquierda era una mano inmunda, era una mano sucia. Por eso, digamos, ellos veían que este hombre tenía lesionada, paralizada, muerta, seca, como le querramos llamar, esa mano derecha. Entonces todo lo que él tenía que hacer lo tenía que hacer con la otra mano. Entonces era indicio de que era una persona que era inmunda para ellos. Que había, digamos, había como un estigma sobre eso, ¿no es cierto? Sobre un montón de cosas, pero especialmente en este caso, porque se trata de un hombre que tenía problemas en la mano derecha. Entonces, evidentemente era un hombre que era dejado de lado, acusado, perseguido, no se le daban oportunidades y obviamente no podía trabajar. Imagínense que era tan importante, y normalmente la mayoría de las personas son diestras, ¿no es cierto? Y la mano derecha es la que utilizan habitualmente para todo. Bueno, la cuestión de que este hombre es puesto en el medio, y Jesús entonces hace estas preguntas. Les pregunta especialmente a todos esos fariseos que están allí. Versículo 9. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Tal como estaban planteadas estas preguntas por el Señor Jesucristo, ellos debían elegir entre dos cosas: hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Y si ellos rehusaban, digamos, hacer el bien, estaban necesariamente haciendo el mal. Porque Jesús le pregunta justamente que si está bien hacer el bien o el mal. Y lo que da a entender es que si no haces el bien, estás haciendo el mal. O, por ejemplo, si ellos no querían salvar la vida, de alguna manera la estaban quitando. Y es muy interesante esto, mis hermanos, porque ahora vamos a ver un poco dónde se centraba la atención de los fariseos y dónde estaba centrada la atención de Jesús. Pero nosotros encontramos, por ejemplo, en Santiago 4:17, que dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera pecado. Es tan mal hacer lo malo como dejar de hacer lo bueno. A ese mismo nivel está. Entonces, de alguna manera Jesús acá ya estaba anticipándose con esa pregunta para mostrarle a ellos que si ellos no hacían el bien, estaban haciendo el mal. Y si no salvaban una vida, la estaban quitando.
Ahora, la atención de los fariseos se centraba en el hecho de aquello que no podían hacer en el día de reposo. Lo vuelvo a repetir. La atención de los fariseos se centraba en el hecho de aquello que no podían hacer en el día de reposo. Mientras el énfasis del Señor Jesucristo estaba en aquellas cosas que sí debían hacer. Y esto impedía a los fariseos, el hecho de que ellos centraban su atención en lo que no podían hacer el día de reposo, eso les impedía a estos fariseos hacer cosas importantes para el Señor, como cantar, adorar, con entusiasmo, con fervor. Ellos, a causa de eso, es decir, de esa forma de pensar, habían perdido toda compasión, porque lo importante para ellos era lo que no se debía hacer. Lo que el Señor enseñaba era lo que sí debían hacer. Hacer cosas para la gloria de Dios. Ese era el día santificado para honrar a Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esos fariseos eran tan legalistas que no se basaban en la ley de Dios, sino en su propia interpretación, al punto de que habían elevado su forma de interpretar al nivel del mandamiento de Dios. El problema estaba que ellos se habían ido a tal extremo que ellos interpretaban y consideraban que su forma de interpretación era más importante aún que lo que Dios había dicho. A veces nosotros también añadimos nuestras propias ideas, mis hermanos, y tenemos que tener cuidado porque nuestras propias ideas no quieren decir que sea el mandamiento de Dios. Este era el caso, los fariseos. Ellos estaban, de alguna manera, poniéndose por encima de la ley. Ellos decían lo que se debía hacer o lo que no se debía hacer de acuerdo a su propia interpretación. Ahora, el sábado, que era el día de reposo, para ellos, era un día dedicado a Dios, pero no podía considerarse como el día en que la persona podía dejar de lado el amor y la compasión y la misericordia por el prójimo. Ese era el gran problema. Entonces, Jesús tenía la oportunidad, o si Jesús en este caso tenía la oportunidad de sanar a esta persona, no le iba a decir, no, mira, hoy es sábado, venite mañana te sano. No. Y fíjense que en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 12, dice algo interesante, el versículo 14. Mateo 12, 14 dice que los fariseos tuvieron consejo para destruirle, para destruirle. Evidentemente eran adversarios firmes contra Jesús. Ahora, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 11, Jesús les presenta una ilustración a la pregunta que él mismo había planteado. Fíjense lo que dice acá, Mateo 12, 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Y también en otra parte, en otro episodio de día de reposo, por ejemplo en Lucas 14, versículo 5, dice, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Obviamente que bajo determinadas circunstancias los fariseos, hipócritas, permitirían rescatar a un animal de esa manera en el día de reposo. Había una ley que figura en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, que dice lo siguiente en el versículo 4. Deuteronomio 22, 4 dice, si vieres al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Y no importaba si era día de reposo. Había una ordenanza que debían ellos ayudar a aquel otro paisano o hermano a poder levantar ese animal que se había caído. Entonces vemos la hipocresía de parte de estos fariseos, ¿no es cierto? Pero claro, el objetivo de ellos era destruir a Jesús.
El objetivo de ellos era arruinar su trabajo, su ministerio. Porque en definitiva, ¿qué afectaba lo que Jesús estaba haciendo? Es más, mis hermanos, en este episodio de este hombre de la mano paralizada, no hizo nada Jesús. Habló simplemente, porque simplemente le dijo, extiende tu mano. Porque no es que le pasó un ungüento o fue y dice, bueno, tenés que lavarte así o vení, vamos a lavar. No, habló. Entonces, los fariseos no tenían forma de atraparlo a Jesús, porque indudablemente Jesús no hacía nada. Y es más, mis hermanos, Jesús nunca dijo algo contra el día de reposo. Nunca dijo que había que no guardarlo. Lo que Jesús quería mostrar era que no importa que fuera un día de reposo, si había que mostrar misericordia, si había que mostrar compasión, si había que mostrar amor, había que hacerlo. Y no dejar de hacer cosas como ellos pretendían, que justamente no era lo que Dios enseñaba. Veamos un poco el tema del hombre que tenía la mano enferma. Evidentemente, esa mano derecha estaba en mal estado, lo que significaba que no podía trabajar, lo dijimos, ¿no? Estaba, digamos, ese brazo pegado a él, pero indudablemente no era bueno para él, era una carga. Solo le servía para agobiarlo y para ser el objeto de las burlas y de todas las presiones de los que tenían cerca, ¿no es cierto? Y eso agotaba su energía, y encima tenía que arrastrar ese peso inútil, ¿no es cierto?, que tenía. Evidentemente físicamente estaba mal. Pero también había una carga espiritual, mis hermanos. Y esto aplicándolo a nosotros, a veces no solo nuestras manos, sino también nuestras vidas están secas cuando no tenemos a Dios. En nuestra vida hay situaciones que nos marcan y crean en el mundo espiritual ciertas ataduras que no nos permiten el obrar de Dios en nuestra vida. Lo que nos pone en un mal estado espiritual, donde fracasamos en la oración, en la comunión con Dios, nos ralentiza en oír lo que Dios nos quiere decir para cumplir su voluntad en nuestra vida, hermanos. Y por ello todo lo que sale de nuestra mano es sequía, es sequía. Puesto que el hombre nace en pecado, aislado de la fuente de vida por su condición paralizada, necesita un encuentro con Dios, mis hermanos, necesita un encuentro con Cristo. Ese encuentro como tuvo este hombre, si no se hubiera encontrado con Cristo, hubiera seguido seco, hubiera seguido vacío, hubiera seguido con el mismo problema de esa mano paralizada y no hubiera encontrado la solución. Y hubiera sido el que siempre iba a ser objeto de cargadas y de rechazo. Pero tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo solamente extiende la mano, y dice la Biblia que él obedeció, la extendió y le quedó ahí, no se le cayó, la pudo levantar, la pudo sostener, hermanos. Y esto nos habla la importancia de la obediencia, hermanos. Siempre vamos a insistir con esto porque Dios nos enseña la importancia de la obediencia. El domingo pasado vimos que Jesús le dice a un paralítico que no tenía muchas ganas de ser sano, porque le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre no respondió, sí. Respondió con una excusa, con que no lo ayudaban, con un montón de pretextos. Y Jesús finalmente, a pesar de que él no le dijo que sí, le dijo, levántate, toma tu camilla y andate. Y si el hombre no hubiera obedecido, no se hubiera levantado, iba a estar otros 38 años más ahí. Por lo cual, hermanos, cada lección que nosotros encontramos en los milagros de Jesús le sigue la obediencia para que realmente se pueda producir el milagro, pero también para que la persona pueda darse cuenta quién es Dios. Y esto es así. Y quisiera terminar, porque un poco se ha ido la hora. Dice la palabra de Dios que Él, cuando lo hace poner de pie y luego le dice extiende la mano, Él vio en los fariseos una dureza de corazón. Porque fíjense qué interesante, porque Él hace las preguntas que hemos leído ya, que hemos mencionado, y dice que ellos se callaron.
no había respuesta. No había respuesta de parte de los fariseos. Y cuando Jesús hace el milagro, ellos obviamente se ponen mal. Primero se enoja Jesús. Dice la Biblia que el Señor se enojó por la dureza que había en el corazón de estos hombres. Y fue un enojo que no produjo pecado, porque Jesús no pecó. Pero es ese enojo que realmente nos debe llevar a nosotros también a un santo enojo por el pecado. Debemos enojarnos por el pecado. Debemos estar mal por el pecado nuestro. Y lo que dice el libro de Marcos, que es muy interesante, y con esto termino, dice allí en el capítulo 3, en el versículo 6, dice: y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirlo. Es interesante porque los herodianos eran, digamos, enemigos acérrimos de los fariseos y los fariseos de los herodianos. Los herodianos surgieron como un grupo que apoyaba a Herodes. Se supone que estos mismos herodianos se encargaron de la muerte de Juan el Bautista. Eran gente que, digamos, en contra de los fariseos, ellos apoyaban al gobierno romano, ellos apoyaban a Herodes como rey. Y qué casualidad que acá dice que los fariseos van y dicen: bueno, vamos a juntarnos con los herodianos. No se podían ni ver, mis hermanos. Es más, se esquivaban, cuando pasaba uno cerca del otro, se esquivaban. Pero acá dice la palabra de Dios que se juntaron con los herodianos contra Jesús para destruirlo. Y esto es algo que siempre se repite, hermanos. Los herodianos representaban la política porque ellos estaban a favor de Herodes, del gobierno romano. Y los fariseos representaban la religión. Es decir, siempre la política y la religión contra Jesús. La política y la religión contra el Señor Jesucristo. Esto es algo que se fue repitiendo siempre. Y se seguirá repitiendo. Porque nosotros lo vemos. Por eso el Señor decía: mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo yo le pediría a mis seguidores que me defiendan. Por eso la política es tan sucia y por eso la política no es para el cristiano, hermanos. ¿Por qué? Porque la política con la religión, porque Cristo no es religión, Cristo es Salvador, es Señor, siempre contra Jesús, siempre contra Jesús. Y no olviden nunca esto, mis hermanos. Todo lo que van a dictar las leyes políticas, como las actitudes religiosas, siempre son contra Jesucristo. Pero qué bueno que Jesucristo es Dios y no lo van a poder destruir, ¿no es cierto? No lo van a poder destruir. Así que, hermanos, vayámonos con esta reflexión. En primer lugar, no dejemos de congregarnos pensando que hay hipócritas dentro de la iglesia. Sí, los va a haber. Sí, claro. Pero Jesús nos dio el ejemplo que Él se juntaba igual, no dejaba, porque también Él iba a ser un hipócrita si no iba. Él trataba de ir y enseñar la verdad de Dios y vivirla. Obviamente Jesús la vivía, pero eso demanda también de nosotros. Y tengamos en cuenta también, no solamente eso que es muy importante, porque de alguna manera es un mandato del Señor que nos congreguemos, que estemos, no solamente para tener un tiempo de oración, no solamente para tener un tiempo de enseñanza, sino también un tiempo de koinonía, sino que también pensemos que es mucho más importante para nosotros pensar en las necesidades de la gente que en ciertas reglas como querían establecer estos hombres. Y me refiero al hecho de que Jesús ponía el énfasis en el hombre, porque dice la misma palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los fariseos ponían su mirada en lo que no se debía hacer, en sus propias interpretaciones, y trataban de ponerlo como palabra de Dios. Por eso Jesús tenía tanta lucha con estos hombres religiosos, fanáticos, mentirosos, y que por supuesto ellos, cuando le convenía, y si eso le representaba incluso una pérdida económica, no se olvidaban del día de reposo y vamos a sacar el animal del pozo, vamos a sacar la oveja, no vamos a perder un animal, ¿no? Y esto es también un llamado de atención a nosotros para que podamos pensar de ser misericordiosos, de ser compasivos, de ver la necesidad del otro, como en este caso, este hombre que estaba allí con la mano seca
y que recibió el milagro de parte del Señor, ¿no? Pero como dije al principio, fue más, digamos, la dedicación que el Señor le dio a este grupo de personas que al propio necesitado, aunque terminó bien porque el Señor lo sanó. Imagínense, ¿no? El otro día hablábamos sobre el paralítico, que después de 38 años le dijo, bueno muchachos, me voy. ¿Qué pasó? ¿Tocaste el agua? ¿Se acuerdan como vimos el otro día? No. Un hombre me dijo, levántate y anda, y acá estoy, me voy. Imagínense este hombre, recuperó la mano derecha, todos asombrados seguramente. Después de eso, él volvió a recuperar un trabajo, volvió a recuperar quizás amigos, fue otra vez aceptado, y todo lo hizo Jesús, con una simple palabra, extiende tu mano. Y por creerle a Jesús, este hombre vio el milagro en su vida. Que así pueda ser también con nosotros, hermanos. Vamos a terminar con una oración, vamos a alabar a Dios por esto.